Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos este miércoles 26 de junio de 2024, con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Le estaremos platicando de varios aspectos importantes. Uno de ellos, pues tiene que ver con esta noticia que se dio a conocer hace un par de horas para nuestra entidad y tiene que ver con que ya se autorizó el incremento al precio del pasaje, es decir, que pasa de 8 a 10 pesos de acuerdo con lo señalado por las autoridades. Le tendremos, por supuesto, la información completa y algunas reacciones de la población, de los usuarios y usuarias en torno a este tema. Además también estaremos platicando de otros acontecimientos, cómo impacta justo el tema de la tarifa del pasaje, pero también cómo los mexicanos tenemos los primeros lugares en el consumo de pues estas comidas chatarras o productos chatarra, como se le llama habitualmente. En breve le voy a compartir algunas de las cifras. Permítame primero entrar en materia con el asunto magisterial y este encuentro, esta reunión que han tenido las autoridades en torno a este tema. Mire, le platico lo siguiente, y es que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la reunión de seguimiento encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto al tema de la atención y las peticiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En el encuentro que se realizó en Palacio Nacional, el mandatario chiapaneco resaltó pues la voluntad de las autoridades en torno a este tema y resaltó el compromiso que hay de privilegiar el diálogo y el consenso con los representantes del sector magisterial, el magisterio chiapaneco, para alcanzar acuerdos con una educación digna, de calidad y con igualdad. Es lo que se dio a conocer por parte de las autoridades en relación, le digo, a estas peticiones del gremio magisterial. Oiga, hoy hace pues unas horas se publicó ya en el periódico oficial del estado de Chiapas, lo que significa que se confirma el incremento al pasaje, pasando de 8 a 10 pesos en la modalidad de colectivo. Este miércoles fue publicado en el periódico oficial del estado de Chiapas el nuevo ajuste al precio del pasaje, el cual pasó de 8 a 10 pesos en la modalidad de pasajeros tipo colectivo urbano, mientras que los adultos mayores o personas con discapacidad desembolsarán 5 pesos y los menores de 3 años no pagan. En la parte del considerando se establece que es la Secretaría de Movilidad y Transporte la instancia con las facultades para ordenar, regular y realizar las acciones necesarias en materia de transporte público en el estado, buscando en todo momento el beneficio de la población, además de establecer las tarifas en una propuesta que manda el Ejecutivo Estatal con base en un estudio técnico correspondiente. Se informó que en el mes de mayo se hizo el compromiso por parte del sector transporte para que lleven a cabo la renovación de la flota vehicular tomando en cuenta el tiempo de vida de los colectivos. Se agrega que deben poner videovigilancia, GPS y hasta botón de pánico, incluso contar con capacitación y certificados de aptitud. Otro de los puntos es aplicar un 50% de descuentos en las tarifas para las personas adultas mayores y quienes tengan alguna discapacidad, además de que se deben designar unidades que sean exclusivas para mujeres, infancias y personas con discapacidad. Tienen que exhibir en sus unidades, bases, terminales, sitios y establecimientos el tabulador correspondiente en la modalidad de servicio. El incremento en la tarifa del servicio público implica establecer la remuneración de los servicios, la evaluación de las condiciones de prestación del servicio y el impacto social, agrega el argumento de la Secretaría plasmado en el periódico oficial. El aumento al pasaje también incluye la modalidad de colectivos en el transporte urbano, suburbano, intermunicipal y foráneo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, y le quiero leer este dato interesante que está en el artículo primero, en la parte de transitorios de lo que se publica en el periódico oficial, porque dice: el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial. O sea que ya a partir de este jueves usted va a tener que desembolsar los 10 pesos para subirse
en el colectivo. Y otro dato interesante es en el artículo 3, en la parte transitorio, que dice que a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo y dentro del periodo comprendido de un año, la Secretaría de Movilidad y Transporte va a vigilar que se dé cumplimiento a los compromisos de la minuta de trabajo del 27 de mayo de este año. ¿Cuáles son los puntos que ya escuchaba usted en la nota? Pero así rápidamente le comento parte de estos puntos, porque aquí viene lo interesante. Si es que se pagan los 10 pesos, a ver si se renueva la flota vehicular, a ver si se instalan equipos de videovigilancia, botones de pánico y GPS, a ver si hay estos documentos de certificados de aptitud con las personas que estén en las unidades, a ver si se aplica efectivamente el 50% de descuento a los adultos mayores y a ver si efectivamente se destinan unidades exclusivas para mujeres, niños y personas con discapacidad. O sea, sí hay un aumento a partir de mañana de 10 pesos, pero también se entendería que vendrían beneficios para los usuarios. Ya veremos. Dice un año, a ver si pasa esta situación. Mientras tanto, dicen usuarios y usuarias que efectivamente incrementar a 10 pesos la tarifa al pasaje podría significar un golpe a la economía de la población. El aumento en el costo del pasaje en la capital chiapaneca a 10 pesos representa un golpe más a la ya desgastada economía de las familias que todos los días usan el transporte público para realizar sus actividades cotidianas. Usuarios del Democrático Colectivo exponen por un lado que eso traerá diferentes afectaciones al gasto diario, semanal y mensual, además de que existe el temor fundado de que a pesar del incremento, las unidades sigan en mal estado, se descompongan a cada rato y estén sucias todo el tiempo. Este incremento al pasaje se suma a la lista de incrementos que han sufrido en este 2024 los productos alimenticios, el combustible y otros servicios que son de uso cotidiano. En un sondeo realizado en el corazón de la capital chiapaneca, los usuarios lamentan esta decisión de las autoridades de transporte sin atender las verdaderas necesidades de garantizar un transporte digno y seguro a la población. Para María José Gutiérrez Ramírez, usuaria de transporte colectivo hacia la colonia Pomarrosa y esposa de un conductor de colectivo en Tuxtla, comenta como primer punto que este aumento sí representa un golpe a su economía debido a que tiene 2 hijas que estudian la secundaria y todos los días toman 4 veces el colectivo. Aunque no es algo exagerado, el aumento sí nos afecta, dijo, aunque también en este momento el pasaje no se ha normalizado y los ingresos para los conductores tampoco son altos, entonces tengo una afectación por ambos lados, expresó. Como usuaria también criticó en el caso de la Ruta 9, la cual usa con frecuencia, que las unidades siempre están desasiadas, desatendidas y en mal estado mecánico. Es por ello que los usuarios comentan que ojalá que estos 2 pesos sirvan justamente para cambiar o revertir esta lamentable situación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Pues así está la situación y por supuesto váyanos platicando si es que se llevan a cabo o si es que ocurre algún cambio en la prestación del servicio en la modalidad de colectivo, que finalmente pues sería lo ideal en este tipo de circunstancias, ¿no? Razón tendrán los transportistas en que hayan pedido el aumento por todo lo que ha ocurrido en el tema inflacionario y razón también de la ciudadanía de exigir un mejor servicio. Por supuesto que aquí le estaremos dando seguimiento a este tema. Permítame avanzar con más información y presentarle, mire, estos datos curiosos que nos hace llegar nuestro compañero Daniel García y que básicamente tienen que ver con diseñar hábitats en el espacio. ¿De qué se trata? Vea la información. El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció el arranque de la convocatoria para que 200 jóvenes chiapanecos participen en el torneo Diseño de Hábitat Chiapas 2024. Se trata de la primera implementación en el estado de este proyecto, en el que los alumnos de preparatoria y primer grado de universidad tendrán que diseñar espacios en alguno de los planetas que conforman nuestro sistema solar. Estos jóvenes van a estar coacheados, dividido en equipo de 4, van a estar coacheados por agentes de la NASA o de otras estaciones espaciales. La convocatoria está abierta a partir de este día.
y va a culminar hasta el mes de septiembre, porque en octubre comenzará el torneo. En este torneo se especificó que los jóvenes tendrán que hacer como ciudades completas que se van a instalar en planetas como Marte, Júpiter, Saturno, diseñando espacios específicos como escuelas, áreas de gestión de gobierno, áreas para realizar minería. Todo esto con el objetivo de vislumbrar a jóvenes talentosos y también para que Chiapas sea un referente y comience a verse como referente en las cuestiones espaciales del país. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Bueno, y no es nada de orgullo lo siguiente que le voy a comentar, porque resulta que los mexicanos tenemos los primeros lugares en el consumo de productos procesados o comida chatarra, como generalmente se le conoce. Vea la información. México es uno de los países con mayor consumo de alimentos ultraprocesados, es decir, comida sin valor nutritivo y de refrescos. La Organización Panamericana de la Salud registró que el país es el mayor consumidor de estos productos en América Latina, lo que genera problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes. El director del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, comentó que la transformación en las tendencias de alimentación provocó que en el año 2000 murieran 46,000 personas por diabetes y que en el año 2021 murieran 150,000 personas, una cifra preocupante. En más de 20 años se multiplicaron las muertes por esta enfermedad y esto está relacionado directamente con un cambio en el ambiente alimentario, ya que se calcula que 1 de cada 12 niños nacidos a partir de 2010 en México va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida y no hay sistema de salud pública que pueda evitarlo. El etiquetado frontal es un buen ejemplo de advertencia que sustituyó uno que nadie entendía y ahora hay un avance en la advertencia de lo que se está consumiendo, mismo que se estableció en esta administración, considerando que existen algunos ingredientes en alimentos procesados que son desconocidos para la mayoría de las personas. También se ignora su origen y efecto sobre el cuerpo a largo plazo, si son químicos, sintéticos o naturales. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. A lo largo de este espacio informativo le hemos platicado la situación que se vive en la frontera sur con el tema migratorio. Ahora se da una perspectiva de la migración desde el cine. La Organización Internacional para las Migraciones celebró el proceso de reflexión realizado gracias a la Semana del Cine Migrante realizado por la Cineteca Nacional en Chiapas. Para la organización, las historias sobre migración contadas en el cine son puentes de solidaridad y empatía. Dicho ciclo de cine se realizó en 5 ciudades diferentes: el Teatro Francisco y Madero en Tuxtla Gutiérrez, el Teatro Ciudad Junchavín de Comitán de Domínguez, el Teatro Daniel Cebadó de San Cristóbal de las Casas, el Teatro de la Ciudad de Tapachula y el Auditorio Municipal de Suchiate. Entre las películas proyectadas se encuentra ¿Y nosotros qué?, un metraje de Francisco Javier Hernández Carvajal. La mayoría de las personas estaban preocupadas por su futuro a causa del COVID-19, pero otros aún están con miedo, tuvieron más remedio que salir a trabajar por su futuro. En 2020 aumentamos la conciencia y el aprecio por los trabajadores esenciales que estaban en primera línea. Los migrantes irregulares e indígenas son un grupo de trabajadores esenciales que no reciben el mismo tipo de cobertura o alivio económico, resalta la síntesis de la película proyectada. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Y por supuesto que tenemos también más noticias, más información que ahora están plasmadas en las actividades deportivas. Más de 100 artes marcialistas de la selección Lobos de Chiapas, que se encuentra integrada por las escuelas de Panamericano Centro, Panamericano Copolla, Custodio, Halcones y Aitor, formaron parte de la evaluación de grados menores que estuvo a cargo del profesor Sandro García. El sinodal, acompañado de los entrenadores Víctor López, César Cruz, Alfredo Custodio Alvarado, Fidencio Díaz Nava y Julio Medina, supervisaron las ejecuciones de cada uno de los examinados de cintas blancas, blancas avanzadas, amarilla, amarilla avanzadas, verdes, verdes avanzadas, así como azules, marrones y rojas, también del preexamen de cintas negras. Sandro García dio el visto bueno de los aspirantes a cambio de cinta, quienes efectuaron, dependiendo del grado, pasos de combate, formas, defensa personal, rompimiento de tablas y de combate.
En entrevista, el director de la selección Lobos de Chiapas, Alfredo Custodio Alvarado, expresó que se contó con un nutrido número de atletas, quienes demostraron lo aprendido en las intensas jornadas de entrenamiento. Por su parte, el sinodal, al culminar el examen, reconoció el esfuerzo de cada uno de los atletas y agradeció la confianza de los padres de familia por formar parte del Taekwondo Panamericano. Para cerrar la evaluación, se hizo entrega de los certificados que acredita el ascenso de grado. Cabe destacar que el equipo de la selección Lobos de Chiapas anunció que participará el próximo 20 de julio en la Gran Copa Chiapas, que tendrá lugar en la Arena Jorge Cuesi Serrano, en Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola. Permítame ahora también compartirle más información que está plasmada en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder para que usted termine este día bien informado, y es que acudió el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a una reunión de seguimiento con el tema magisterial. Dice la presidenta electa Claudia Sheinbaum que es tiempo de nosotras, en referencia a las mujeres, es tiempo de la transformación. Hasta ahora hay daños en 44 municipios por el tema de las lluvias. Por cierto, se reafirma cooperación de China y Chiapas, esto lo dice el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar. Toma en consideración lo siguiente, y es que te puedes enfermar varias veces de dengue. Hay más de 1,000 casos confirmados en el estado de Chiapas. En la contraportada también hay información importante que tiene que ver con las actividades deportivas de natación. Por cierto, México juega hoy contra Venezuela como parte de la Copa América. Se estarían disputando la primera posición del grupo. En la nota roja, mire, atacaron a balazos a una persona en Buenavista, en Terán, es el reporte, en el reporte 4, y por supuesto en temas de salud, el mosquito del dengue pone en riesgo tu vida, elimínalo, mantén tu casa libre de criaderos de mosquito. La información más importante, le digo, plasmada en la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder de este miércoles 26 de junio. Y con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio informativo, TVO Noticias de Cuarto Poder. Que pase un excelente miércoles.